Hello, dear students. I'm going to be waiting for you a minute and just let me know if you already had a link or any other problem. Okay, I'll be back. Okay, I'm ready to share with you. Hello, dear students. Hello, it's a pleasure to be here with you. I just want to tell you that I'm so happy for your attendance. Carol, hello. And I will start with this presentation because I need to share this information, which is very important. So in this way, I'm going to try to help you by giving you some advices. Well, this is the week number 2. So today we're going to work about the simple past. This is a very hard or difficult tense, but it's very necessary. But first, I want to share with you another way to upload your link or your voice recording, because some people have some problems. The first problem is that when you record a video or any audio with your cell phone, sometimes you cannot upload it. So there you can use Vocaro. Maybe you already know it, but it's an application or it is a strategy to record your voice online and to just get the link. These are the steps. The first one says, this is to record. Quizá ustedes ya utilizan Vocaro. Lo estoy presentando como una pequeña sugerencia en dado caso que ustedes no puedan grabar a través de celular o quizás el archivo de audio esté muy pesado y no puedan ustedes manipularlo. Vocaro es una opción viable, sin embargo, es como la opción B. Ok, no les sugiero, al menos que hubieran tenido algún problema y quieran cumplir con su liga de audio, su grabación, entonces les sugiero utilizarlo. La manera de utilizarlo es muy fácil. Se van a la página de Vocaro, lo buscan en Google y únicamente tenemos que, a veces nos piden descargar un componente, algunas veces no, depende de la computadora. Quizá ustedes ya en algún programa que utilizaron descargaron un componente que les solicita, si no, nada más le dan a aceptar y listo. Le damos clic en el botón rojo, que es un cuadrito. Está de inicio un circulito, pero luego se pone ese cuadrito. Y después le vamos a dar en donde dice, donde está el cuadrito acá abajito, están dos cuadritos que es como el copiar. En realidad vamos a copiar la liga. O sea, yo le pico, empiezo a grabar y le vuelvo a detener en donde mismo, donde yo le inicié. Y después me voy, se me genera una liga o se me puede generar incluso, si nos damos cuenta aquí abajo, lo puedo compartir en Facebook, Twitter y otras aplicaciones, entre ellas está WhatsApp también, correo, código QR, o sea, hay muchas opciones, incluso descargar el mismo archivo. Si ustedes tuvieran algún problema, pues pueden utilizarlo, para que no haya a lo mejor, no pretexto, pero no haya problema en la cuestión del audio. Si ustedes quieren nada más compartir la liga, la copian y me la pegan en el espacio del link del audio. Y ahí mismo yo nada más me va a direccionar a su audio sin tener que descargarlo. So the purpose of this session is to explain the usage of the structure simple past. As I already told you, we're going to be talking about affirmative, negative, and interrogative forms. So, specify or explain the usage of verb to be in simple past. It is very necessary. Share some basic vocabulary, time expressions, and the word or the phrase used to clarify your doubts and any other questions. Well, I'm gonna minimize these images. So, simple past. We use it to talk about things that happened in the past, okay, as we already know. But in the past, we have many different tenses. So in this case, we're gonna be talking about the actions that started in the past and finished at the same time. Maybe I'm talking about the past. No, I cannot just tell you that it started and ended at the same time, but just I'm talking about the past. It ended, okay?
So I'm gonna just see if you have any problem. In this case, we're gonna be talking, there are two different kinds or types of verbs. Regular verbs and irregular verbs. Maybe you already know about it, but we have the regular verbs, which are the ending with ed. For example, if I say the verb work, the verb work is regular because we just need to add ed, worked. In that way, we're going to do it in the past. Ahorita les voy a explicar un poquito más. Existen dos tipos de verbos, regulares e irregulares. Como sabemos, regulares es que tienen una reglita que los regula, es decir, que hay algo similar entre ellos para entrar dentro de esta categoría. Y los irregulares es porque no siguen ninguna regla. Entonces, si yo tengo un verbo en presente como el verbo work, trabajar, y yo lo quiero poner en pasado, como es un verbo regular, lo único que tengo que hacer es agregarle ed. Los verbos regulares en pasado terminan con ed. So, hay unas reglas también que debemos de respetar. Algunos verbos, bueno, ahorita les voy a explicar dentro de las reglitas, pero algunos verbos que ya terminan con la e, solamente tenemos que agregarle la d. Eso tenemos que irnos aprendiendo. Me dicen, ¿de qué manera me lo puedo aprender? La única manera es aprendiéndote las listas de los verbos, porque son dos categorías importantes. Entonces, es más fácil, obviamente, aprenderte los verbos regulares. Y es importante que lo hagas, Pat, con base a esa reglita, a esa tablita que yo les voy a compartir en el área de novedades. ¿Por qué? Porque de una forma u otra, ya al momento de yo ver un verbo, si ya lo estudié previamente en su estructura en el pasado, rápido voy a saber si el verbo es regular o irregular. Entonces, a la hora de pasarlo o hacerlo en el pasado, lo voy a poder cambiar, ya sea agregándole ed, si es un verbo regular, o quizá, si es un verbo irregular, hay verbos que no cambian, o sea, que son iguales en presente y pasado. Hay verbos que cambian quizás solamente su inicio y su final. Hay otros que cambian totalmente. Entonces, son irregulares, o sea, no hay algo que los regule. Sin embargo, los regulares son más fáciles de aprenderse. Entonces, yo les voy a compartir, entre otros recursos, una tablita para que vayan estudiando los verbos. También, si tenemos un verbo que termina con una consonante, en este caso la Y normalmente si yo digo el verbo cry, que es llorar, C-R-Y, ese verbo, si yo lo quiero poner en pasado y decir lloré, lo que voy a hacer es cambiar la Y, o sea, eliminarla y cambiarla por I latina y agregarle la terminación ed. Cried sería la pronunciación. Es a lo mejor un poco difícil para ustedes, a lo mejor algunos de ustedes ya tienen alguna base, pero vamos a irlo viendo. Aquí tengo un ejemplo. En el verbo regular, talk, o quizá para ustedes es similar. Talk es hablar o pudiera ser como platicar. Talked. En pasado le agregó ed y ya con eso de hablar pasó a decir hablé o hablamos o habló en pasado. Play, jugar. Played, jugué. De esta forma nos vamos a ir identificando entre regulares o irregulares. En el caso de los irregulares tenemos el verbo eat, significa comer. Y si yo quiero decir comí, voy a utilizar el verbo con ate. Obviamente, como en español, siempre vamos a utilizar sujeto o pronombre personal. Aquí solamente estamos enfocándonos a la estructura de los verbos. Por ejemplo, el verbo speak es hablar, spoke, hablé, habló o hablamos, dependiendo de quién estés hablando, ¿verdad? I'm going to explain a little bit the structure. Voy a explicar un poquito la estructura. If I want to talk about any sentence in affirmative way, si quiero hacer oraciones afirmativas, yo voy a empezar utilizando, si ustedes ven esta tablita, que es una de las que viene ya en plataforma, pero les voy a compartir otra más, la forma de hacer oraciones va a ser jalando el verbo con su estructura, ya sea regular o irregular. En este caso yo tengo el verbo en infinitivo. En infinitivo quiere decir esa terminación ar, ir. Answer, responder.
Entonces, si yo quiero hacer oraciones en pasado simple, que son acciones que ya pasaron y ya terminaron, voy a agregarle ed. Answer, que es responder. Respondí. Si yo quiero decir respondí, entonces voy a agarrar el answered y le agrego ed, porque es un verbo regular. Ahora, si yo quiero utilizar o hacer una oración con un verbo irregular, voy a utilizar el ejemplo de go. Go es ir. Y si yo quiero decir yo fui, ella fue, entonces el verbo lo voy a tener que tomar del simple past, del pasado simple, y aquí nos damos cuenta que de go pasa a went. Este es solamente un pequeño ejemplo para que vean. Les decía, we need to use the subject or personal pronoun. Tenemos que usar pronombre personal o sujeto, como en español. Yo fui a la tienda, yo bailé, yo jugué. Entonces decimos quién hace la acción. So in English it's the same. We just need to add the subject or the personal pronoun. After that, we're going to use the verb in simple past. Here, you're going to add the verb regular or irregular in this place, in the red one. And after that, we can add complement, okay? En este caso, yo voy a empezar con sujeto, verb in simple past. Les decía, aquí en lo rojo es donde yo voy a agregar tanto si es el verbo regular o el irregular. Si yo estoy hablando en pasado simple, esta es la estructura para hacer oraciones en pasado simple afirmativas, es decir, cosas que sí hicieron. I lived in Mexico for a year. Yo viví, porque sabemos que el verbo live es vivir. Pero si ya termina en ed, entonces estamos hablando de pasado. Yo viví en México por un año. In the negative form, we have I did not live in Mexico for a year. If you see here, si vemos aquí un poquito, lo que vamos a hacer es agregar un auxiliar. El auxiliar es did. ¿Por qué? El verbo do en presente es hacer. Si yo lo paso al verbo, bueno, al tiempo pasado es did. En este caso, no vamos a tener el significado como hacer, sino simplemente va a ser gramatical. Es decir, necesito ese auxiliar para poder hacer la negación en el pasado y decir que yo no hice algo. Por ejemplo, yo, did, el did, como les decía, auxiliar simplemente en gramática. Y luego agrego el not. Aquí hay una pequeña contracción, puedo decir didn't, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero puedo decir I did not live. Si se dan cuenta, el verbo en este caso está en infinitivo. ¿Por qué? Porque no puedo negar dos veces. Ya aquí antes en el área en donde está la parte verde, auxiliary verb, did, y el not, ya me están diciendo, el did me está diciendo que la oración es en pasado. Les decía, el do ya no está do, dice did. Entonces ya me está diciendo que la oración es en pasado. Y el not me da la negación. Entonces juntos me dicen I didn't, es como si dijera yo no hice algo en pasado. Y de ahí agregamos el verbo en infinitivo. Me regreso a la tabla. La afirmativa va a ser donde está la flechita. Mis oraciones afirmativas van a ser donde está la flechita. Y mis oraciones negativas van a utilizar el infinitivo. ¿Pero por qué? Porque ya previo al infinitivo ya agregué yo el auxiliar y el not. Entonces, mi oración va a decir, I did not live in Mexico for a year. Yo no viví, a pesar de que el verbo dice live, que es vivir, ya con lo anterior me está diciendo que es en pasado y negación, entonces yo no viví en México por un año. Aquí tenemos otra oración, pero también vamos a poner atención en la contracción. Contracción es hacerlo más pequeño. Dos palabras unirlas, hacerlas más pequeñas. En Estados Unidos es muy usual. Normalmente utilizan o hacen las frases más para hablar más rápido, pues. Entonces yo puedo decir, I did not live in Mexico for a year. Yo no viví en México por un año. O puedo unir did not y dejarlo en didn't. Didn't. I didn't live in Mexico for a year. Yo no viví en México por un año. Es la misma utilidad que se le da tanto como did not o didn't junta. And here you can see, de aquí está la línea. Ahora, si yo en la negación voy a utilizar los de la forma infinitiva, ¿ok? Porque ya tengo lo del auxiliar negativo.
Questions. This is very important because we have affirmative and negative questions. There are two types of questions. Tenemos dos tipos de preguntas, afirmativas negativas y otras que son informativas que ahorita les voy a explicar. If we focus on affirmative negative, we're going to follow this structure. Para hacer preguntas, también voy a utilizar el auxiliar did, como les decía. No sé si ustedes alguna vez han visto preguntas con do. Do you like to play soccer? El do me está diciendo que la pregunta es en presente. Entonces, si yo a la hora de hacer preguntas agrego did, entonces yo estoy hablando de una pregunta en pasado. So the structure is auxiliary verb did, subject, verb in infinitive, and then we have the complement. Something important. Add the question mark, but just at the end. La estructura es la siguiente. Tenemos un verbo auxiliar que nos está diciendo aquí, en este caso, en qué tiempo estamos hablando. Les decía, del do a no, no es en presente. Entonces vamos a poner el did, porque mi pregunta es en pasado. Acuérdense que estamos hablando del pasado simple. Did you live in Mexico for a year? El signo de interrogación en inglés solamente existe al final. Al inicio no debe llevar nada. Entonces, de esa forma yo hago una pregunta cuya respuesta va a ser afirmativa o negativa. Por eso es que es la categoría affirmative negative. Did you live in Mexico for a year? ¿Viviste en México por un año? Tú me vas a decir sí o no. Esas son las dos opciones que tienes. Por eso esta es la primera categoría. But we have another one. Tenemos en cuanto a la respuesta. Si la respuesta es afirmativa, me puedes decir yes, I did. O sea, sí, sí hice eso, o sí viví, o sí jugué, o sí bailé. O sea, prácticamente la estructura, la respuesta corta sería yes, I did. Y si es negativa es no, I didn't. Just to review a little bit, recordemos que en cuanto a los pronombres, I quiere decir yo, you quiere decir tú, o también puede ser ustedes. Puede ser singular o plural. We, nosotros, they, ellos, she, ella, he, él, it, eso, hablando de animales u objetos. Then we have the question, well, the WH questions or the informative questions. In this way, we just need to add the WH. Quizá ustedes ya han escuchado un poquito de la categoría WH. Es decir, todas aquellas preguntas que empiezan con WH son informativas, como cuando te dicen, what's your name? What's your name? Empieza con WH esa palabrita. Existe de hecho una categoría que ahorita les voy a mostrar y la respuesta va a ser información. What's your name? ¿Cuál es tu nombre? Y tú dices, my name is Ana, my name is Luis y cualquier otro nombre. So in this way, the structure is just, lo único que tienes que hacer es to add the WH at the beginning. La estructura de las preguntas anteriores de sí o no, lo único que tú tienes que hacer para volverla informativa es agregarle la palabra clave. En este caso, por ejemplo, when significa cuándo. Why significa por qué. Ahorita les voy a explicar por qué. Y la respuesta normalmente, the answer is going to be like the simple past in affirmative. Aquí vamos a hacer como una pequeña, como me están pidiendo información, normalmente voy a contestar con la estructura como si estuviera haciendo oraciones afirmativas, como al inicio. When did you live in Mexico? ¿Cuándo viviste tú en México? I lived in Mexico last year. Yo viví en México el año pasado. Aquí abajito tenemos la respuesta. I lived, yo viví en Mexico for a year. En México, perdón, last year, el año pasado. Here we have the WH questions. Nada más para explicarles un poquito. Who quiere decir quién. What quiere decir qué. When quiere decir cuándo. Where quiere decir dónde. Why quiere decir por qué. Y how, aunque no empieza con WH, como es una pregunta, es una palabra informativa, significa cómo. Es como prácticamente dentro de la categoría la agregaron. ¿Para qué? Para poder anexarla a dicha área, ¿verdad? So if I want to talk about any other question, what did you do yesterday? ¿Qué hiciste ayer? O pueden decir,
What, well, where do you go? O where did you go? ¿A dónde fuiste? Where, ¿dónde? Did you go? Y luego agrego el question mark. Okay, at platform, you're gonna see these two examples. Did you go to Sandy's birthday party last weekend? ¿Fuiste a la fiesta de Sandy la semana pasada? Fuiste, si te das cuenta del did, me está diciendo que la respuesta va a ser sí o no. O sea que es afirmativa negativa. And then we just have the answer. Tenemos la respuesta. Yes, I did. Sí, sí fui. Here I have another example for you. At platform is the same, okay? Did you go to the supermarket? ¿Fuiste al supermercado? Yes, I did. No, I didn't. Tienes dos opciones. Sí, sí fui. No, no fui. Another, well, this is a verb. Maybe you already know it. Hay un verbo que es el verb to be, ser o estar, que se conjuga en pasado de una forma distinta. Aquí yo no voy a mezclar verb to be con los demás verbos. El verb to be tiene una conjugación distinta. Yo puedo utilizar, para hacérselo más simplificado, si ustedes en presente tienen, si quieren decir yo soy, decimos I am. Si queremos decir ella es, decimos she is. Si queremos decir nosotros somos, decimos we are. Pero esa es la conjugación, am, is, are, para cada uno de los pronombres. A la hora de hablar del pasado, si yo quiero decir yo era o estaba feliz, porque acuérdense que tiene dos significados, ser o estar, yo puedo decir I was happy, yo estaba feliz o era feliz. Y estamos hablando del verbo ser o estar. Ya no estoy diciendo yo soy, estoy diciendo yo era o yo estaba. There is a category here. We have a division. Tenemos una división. I, she, he, it deben de llevar was. Si yo quiero referirme a yo era, ella era, él era, y hasta ahí. Si yo quiero utilizar nosotros éramos o nosotros estábamos, vamos a utilizar were. You, we y, perdón, we, you y they deben de utilizar were. Nunca debes de mezclarlos. Y en este caso, in this way, when you want to become or convert something from the present, from affirmative to negative, you're going to add was not or wasn't. Aquí yo puedo decir, por ejemplo, I was happy. Yo estaba feliz en la forma afirmativa. En la negativa sería I wasn't sad. Yo no estaba triste. Al was solamente le agrego el not. Aquí no se va a mezclar con el did. ¿Ok? Es nada más como información extra. We were early. Nosotros estuvimos o estábamos temprano. We weren't late. No estábamos tarde. Aquí puedo utilizar were not o weren't. O puedo utilizar was not o wasn't. Como les decía, contraído. A la hora de hacer preguntas va a ser la misma estructura. Nada más que yo debo de intercambiar un poquito el auxiliar, que en este caso va a ser el verb to be. El were y luego de ahí el pronombre. Were they happy? ¿Estaban ellos felices? Was she rich? ¿Era ella rica? Ya tenemos la opción de decir yes she was, no she wasn't, o yes they were, no they weren't. Y también esto con relación a las afirmativas negativas. Were you happy? Si yo te pregunto, were you happy? ¿Eras tú feliz o estabas tú feliz? Yes I was o no I wasn't. Sí, sí era o no, no era. Y también te puedo hacer preguntas informativas. Where or why or when. Por ejemplo, why was she tired? ¿Por qué estaba ella cansada? Y aquí ya la convertí en una pregunta informativa, o sea que me tienes que decir por qué, la razón por qué estaba ella cansada. The only thing is just to add the WH word. After this, we have another example, and in this way, we're gonna see another example here at platform, right? I am glad you finished your homework. Was it difficult?
Estoy feliz de que terminaste tu tarea. ¿Estuvo eso difícil? Was it difficult? Y la respuesta es no, it wasn't. No, no estaba. It was pretty easy. Estaba muy fácil. So, another expression that you just need to learn or know is expressions for the past tense. Sometimes we classify the time we develop some activities. En algunos momentos nosotros decimos en qué tiempo desarrollamos una actividad. Last. Last es como pasado. Last night, la noche pasada o anoche. Last Sunday, el domingo pasado. Last week, la semana pasada. Last weekend, el fin de semana pasado. Last year, el año pasado. Y last month, el mes pasado. Then we have ago. Tenemos también el ago, que es como hace. 10 minutes ago, hace 10 minutos. An hour ago, hace una hora. 3 days ago, hace 3 días. A week ago, hace una semana. A month ago, hace un mes. A year ago, hace un año. And another one, it's yesterday. Yesterday, it's a very basic expression, but you just need to identify if it was in the morning, afternoon, or you can use it even in the evening or night. Yesterday morning, yesterday es ayer, yesterday morning, ayer por la mañana, yesterday afternoon, ayer por la tarde, yesterday evening, ayer por la tarde noche, or you can use the day before yesterday, lo que usamos nosotros como antier, the day before yesterday, el día antes de ayer. Used to, another example for this is an expression that we just added when we do something, well, we used to do something and we maybe don't do it anymore. So, es una expresión que utilizamos para acciones que eran habituales. Por ejemplo, I used to drive, yo solía manejar. I used to run, or she used to run. Used to, solía, ¿ok? Y el verbo debe estar en infinitivo. I used to dance, yo solía bailar. I used to read, yo solía leer. I used to, o podemos utilizar cualquier otro pronombre como lo están haciendo aquí. He used to read, él solía leer. She used to dance, ella solía bailar. So this is just an expression to explain something that you used to do and maybe you just change it. Formative activities. Well, we have 2 formative activities. In this way, you're going to finish or fill the blanks with the verbs. Vamos a agregar aquí un poquito the verbs, which are, here you have it in the infinitive or maybe the simple present, but you're gonna become or just convert it into simple past, okay? What you're gonna look for the verbs and you're gonna see if it is regular or irregular. So you're gonna add it and to fill it, all this text, okay? En este caso, el primero vas a buscar los verbos que están entre paréntesis, están en presente o en su forma base, pudiese ser. Lo que tú vas a buscar es cuál es el pasado simple, porque estamos hablando de Elvis Presley. Entonces vamos a hablar un poquito de él y como pues es una persona en el pasado, vamos a utilizar obviamente los verbos en pasado. No podemos decir que es algo que actualmente es, ¿sí? Entonces en este caso vamos a tratar de buscar los verbos que están entre los paréntesis en su forma en el pasado simple. Y ustedes se van a dar cuenta de que son algunos regulares, que nada más les van a agregar ed, y algunos irregulares, que ustedes van a tener que buscar y cambiar la estructura. Busquen uno por uno y así va a ser mucho más fácil para ustedes agregar el verbo en pasado simple. En the second one, en la segunda, ustedes van a utilizar auxiliares como los que les acabo de explicar, el did, o en este caso también puede ser el was o el were. Depende para completar un poquito la conversación. Depende de lo que se esté hablando, ¿ok? También van a utilizar expresiones para dar respuestas cortas, que ya les dije. Algunas pueden ser yes, I did, o no, I didn't, o yes, I was, o no, I wasn't, dependiendo, ¿ok? Integrative activity, a happy day. You just need to, you should write a 5 to 8 line text explaining the story of the happiest day of your life. You're gonna share with me the happiest day of your life. You're gonna describe what happened and how you felt and why you felt that way.
Me vas a explicar el día más feliz de tu vida y entonces, como estamos hablando del pasado, tú vas a utilizar muchos verbos en pasado simple. I used to drive or I used to ride a bike. Yo solía montar mi bicicleta, andar en bicicleta, todo lo que tú quieras explicar. Add a picture, vas a agregar una foto, no importa que no sea real, la puedes tomar de internet. Answer the question, why is it important to know about the past events? You're going to write another paragraph from 5 to 8 lines. Después de que tú ya me explicaste tu historia de 5 a 8 líneas, me agregaste una imagen ilustrativa, pasa aparte a contestar por qué es importante conocer acerca del pasado. Va a ser en una extensión de 5 a 8 líneas. Entonces, en este caso, ya que lo tienes todo estructurado, vas a agregar el audio después de grabar pues prácticamente todo. Me vas a generar, les decía, si quieren brincarse un poquito las instrucciones, váyanse directamente a explicarme el día más feliz de su vida y después la importancia de saber sobre el pasado. Enfóquense en las respuestas para que los tiempos les den, porque comprendo que vamos iniciando en el aprendizaje del inglés y a veces nos tardamos un poquito más en pronunciar palabra por palabra. Entonces, no hay problema si ustedes se equivocan y también espero escuchen en cuanto a la retroalimentación la pronunciación correcta que les grabo, porque yo normalmente les grabo en su retroalimentación donde tuvieron errorcitos, la manera correcta de decirlo para que ustedes lo puedan corregir. Puedes utilizar la liga, puedes utilizar también simplemente Vocaro o incluso puedes agregar el archivo y también mediante la liga de Drive, la manera que a ti te haya hasta ahora funcionado, de esa forma me van a agregar la liga, pero por favor agréguenla porque muchas veces eso quita muchos puntos. Además, traten de ponerla para compartir, porque a veces me mandan la liga de su espacio de Drive y yo no puedo accesar porque es como si quisiera entrar a su casa sin una llave. Entonces ustedes procuren de la manera correcta, les voy a mandar un video para que pues si en dado caso se presente esa situación, sepan cómo hacerlo. Integrative activity number 4, making my family timeline. You're going to write 10 questions and 10 in English and in Spanish. They are the same. The same. Vas a escribir 10 preguntas en inglés y en español, la misma, para saber, porque a veces me ponen en inglés una estructura que yo no comprendo el sentido de la pregunta, porque a veces por alguna palabra que no supimos bien, entonces cambia totalmente. De esa forma yo en español puedo entender la idea de lo que quisiste decir en inglés. You're going to interview a family member who can provide you information. Vas a hacer las preguntas a un familiar and you're going to write the answers. Vas a escribir las respuestas que te den tanto en inglés como en español. Ambos. Then you're going to explain your experience of listening about your family story in a 5 to 8 lines. Vas a después a explicarme la experiencia de escuchar a tu familia sobre su historia. ¿Ok? Ese es otro parrafito que vas a escribir de 5 a 8 líneas. Remember, we can use affirmative, negative questions, or informative. Tenemos dos tipos de preguntas. Recordemos que debemos utilizar ambas para el pasado simple. Then you're going to create a timeline, incorporating the events in a chronological order and paste it into the link. Lo que tú puedes hacer en este caso, vas a agregar una línea del tiempo y vas a agregar de los sucesos que te estuvieron diciendo sobre tu historia familiar, vas a formarla. Si tú crees que el archivo está muy pesado, entonces nada más comparte la liga para yo poder accesar. Okay, hay muchos programas que te permiten nada más compartir la liga para que yo pueda visualizarlo y no tengas que cargarlo en plataformas y eso te genera problema. And then you're going to add a link where you read the questions and the answers. Les pido de favor que nada más graben las preguntas en inglés con sus respuestas en inglés. Obviamente lo de español es solamente para yo tener una idea de a qué se querían referir. Learning Forum, you're going to express and request information about situations that occurred in the past. You're going to share and write about what you were doing before starting Prep en Línea, and you're going to just ask questions to your classmates. Van a agregar información
sobre lo que hacían ustedes en el pasado. Puede ser previo al iniciar Prepa en línea STEP. Y en este caso, entre todos hacernos preguntas, ¿ok? So if you have any question, it's time to talk. Si alguno de ustedes quiere hacer tiene alguna aclaración o algo, no dude. This is the time. I'm timing actually. If you have any question, I'm going to give you some time just to know if there is something to clarify. Si hay alguna duda, con toda confianza, voy en este caso a detener la screen share, well, el compartir la plataforma. If you have any question by chat, questions, let me know, or if you want to express something, just let me know, okay? If there is no question, si no hay preguntas o dudas, por mi parte sería todo. Igual estoy al pendiente de ustedes mediante plataforma. Y este video, además, para las personas que no pudieron estar presentes, obviamente los voy a hacer llegar, okay? So have a good day and thank you for being on time and being so active in this platform. Okay, see you soon. Goodbye.